Cordial saludo. Mi nombre es Luis Alonso Copete, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental, matriculado en el SEAD Turbo. En este video expondré el laboratorio de microbiología ambiental, con el cual se busca aprender a reconocer de manera práctica el crecimiento de microorganismos en, en medios naturales, como en este caso es el recurso hídrico, con el uso de recipientes con gelatina y el uso de la columna de Vinogradski. Objetivos: aprender la forma científica de describir la morfología de los microorganismos del reino fungi al observar a simple vista con lupa el crecimiento de estos hongos filamentosos o levaduras sobre escenarios naturales, como el recurso hídrico, el recurso suelo, el recurso flora, el recurso fauna y recurso aire. Fomentar en el estudiante el estudio de la micología ambiental básica y su fundamentación a través del uso de claves taxonómicas de hongos y un manual de descripción macroscópica de hongos. Entender y observar los distintos tipos de crecimiento dependiendo del metabolismo celular por medio de la columna de Vinogradski. Preparación del experimento. Las muestras fueron recolectadas de una cuenca ubicada en el municipio de Turbo, con el uso de una jeringa de 5 mililitros y con una navaja recolecté el trozo de madera de un tronco que estaba ubicado cerca de esta cuenca. Los gramos de suelo fueron recolectados de un jardín frente a mi casa. En esta imagen se puede observar los recipientes antes de iniciar el experimento, con el recipiente donde recolecté el agua, el hisopo, y otro recipiente con trozos de madera que tenían hongos filamentosos y que eran bastante perfectos para hacer este experimento. Para la columna de Vinogradski recolecté lodo de un charco ubicado cerca de mi casa, y el agua utilizada para la columna fue recolectada de ese mismo charco. Y utilicé hojas secas y papel periódico como fuente de celulosa para esta columna. Aquí se puede observar la columna de Vinogradski acabando de iniciar el experimento. El recipiente con los granos de suelo tenían una cantidad muy insignificante de tierra, por lo cual al día siguiente le aumenté la cantidad. Resultados: el experimento tuvo una duración de 15 días. Hubo cambios acelerados y otros cambios muy lentos. El recipiente con los hongos tuvo un cambio bastante acelerado. Al tercer día se pudo observar el crecimiento de hifas en la parte inferior del trozo. En la gota de agua los cambios fueron algo lentos y se empezaron a observar alrededor del octavo día, y los gramos de suelo tuvieron el cambio más lento, con un cambio de turbiedad alrededor de 10 días después. Recipiente con hongo. Este recipiente tuvo un crecimiento de hifas en la parte inferior, formando un micelio vegetativo en la parte interior del trozo de madera. En la parte superior tuvo una formación de moho con una textura algodonosa.
y un aumento de la turbidez y generación de olores fuertes. Recipiente con gota de agua. Este recipiente tuvo un cambio bastante lento, con un aumento de la turbidez y formación de una comunidad bacteriana en la parte superior. Tuvo unos olores fuertes similares a los de agua residual doméstica, y en los bordes del recipiente se observaron unos cúmulos blancos que pudo haber sido generado por bacterias o por los insectos que estuvieron en contacto con este recipiente. Recipiente con suelo. En este recipiente hubo cambios bastante lentos. Alrededor del 10º día hubo un cambio bastante notorio en la turbidez, poniéndose bastante rojizo y oscuro, con unos olores fuertes y una capa delgada bacteriana en la zona superior, que pueden ser bacterias Rhizosphirum, o el color rojo pudo haber sido generado por el sulfuro de hidrógeno al reaccionar con el hierro presente en los gramos de suelo. Columna de Winogradsky. Esta columna tuvo un tiempo de 15 días donde se puede observar detalladamente cómo funciona el ciclo del azufre, donde bacterias en la parte anaeróbica utilizan la glucosa y el carbono como fuente de energía para reducir el azufre a sulfuro de hidrógeno, que luego en la fase microaerófila reacciona con hierro y con otras bacterias que la oxidan y la convierten en azufre nuevamente. En esta columna se pudieron observar cianobacterias, bacterias sulfatorreductoras, larvas y una comunidad bacteriana en la superficie. Doy respuesta a las preguntas de la guía respecto a la columna de Winogradsky. ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? Estas manchas negras son generadas por la reacción química del sulfuro de hidrógeno o ácido sulfhídrico al estar en contacto con el hierro presente en la columna. Esta reacción genera unas manchas negras en la parte inferior de la columna. Esta reacción está representada por la ecuación de la parte inferior, que es sulfuro de hidrógeno más hierro reacciona en sulfuro de hidrógeno, que se va a la parte inferior, y de hidrógeno, que va a la parte superior. Porque la parte superior de la columna es verde. En esta parte se desarrollan bacterias, cianobacterias y algas diatomeas, que tienen como medio de obtención de energía la luz del sol y realizan un proceso fotosintético. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? La fase anaerobia es la parte superior. En esta fase, esta zona provee de oxígeno al resto de la columna y es una zona de salida
de los gases generados desde la zona inferior de la columna. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? La fase anaerobia de la columna es la zona inferior. En esta zona existen bacterias de sulfovidrias que reducen el sulfato a sulfuro de hidrógeno, que es el inicio del ciclo del azufre, que al llegar a fases superiores tienen otros cambios que contribuyen a este ciclo biológico. ¿Cuál es la fase microaerófila de la columna? La fase microaerófila es la zona entre la zona aerobia y la zona anaerobia. En esta zona el líquido tiende a cambiar de color. En este cambio, en este caso a un color óxido rojizo, generado por el contacto del sulfuro de hidrógeno con el hierro presente. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? Debido a que estos sistemas simulan ciclos biogeoquímicos, en este caso se desarrolla el ciclo del azufre. En la fase anaeróbica se reduce el sulfato a sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno asciende a la zona superior, donde en contacto con el aire se siente un olor a huevo podrido. Esto causado por el ácido sulfhídrico, o a veces llamado sulfuro de hidrógeno. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Estos experimentos ayudan a entender cómo desde la ingeniería ambiental se pueden solucionar problemáticas ambientales. Con el cultivo de bacterias degradadoras de compuestos químicos se pueden solucionar estos problemas. Con el uso de este experimento se aprende a determinar zonas que pueden servir mucho para obtener bacterias degradadoras de hidrocarburos, que es un problema ambiental bastante fuerte cuando hay derramamiento de crudo, y que pueden usarse las pseudomonas para degradarlos. Con esto doy fin a esta exposición.